Bienvenidos a otro episodio Aprendiendo con Seb. Lo que veremos el día de hoy es acerca del Page Object Model y un poco cómo lo podemos hacer y cómo lo podemos implementar en nuestros proyectos, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido creando. Bueno, el Page Object Model, entiéndase de que es un patrón de diseño que podemos ocupar los automatizadores o una herramienta de automatización para poder organizar y para poder distribuir mejor nuestros elementos, nuestros códigos, nuestras funciones, a manera de que puedan ser llamados de una manera, por así decirlo, organizativa, de una manera mucho mejor, evitar la duplicidad de código, entre otras cosas. Pueden encontrar mucho más información acerca de esto poniendo Page Object Model o POM, P-O-M, en Google o en el buscador que ustedes gusten, y ahí les va a proporcionar mucho más data, elementos, ejemplos acerca de esto. Pero en lenguaje común es como decir, hey, vamos a quitar las cosas repetidas. En algunos casos, como los IBCs, los viewports, cuando creamos varios test cases, por así decirlo, en un mismo script y todo eso. No queremos ver los selectores, algunas funciones. Yo no entiendo que aquí, bueno, ya entiendo qué hace aquí, pero para poner más intuitivo y más amigable hacia nosotros, por así decirlo, que somos los usuarios que vamos a utilizar esto, y así poder manejar de mejor manera esto. Un ejemplo claro es que imaginémonos que nosotros tenemos un site visit de una página en particular, ya que esa es como que nuestra página inicial o nuestra página de login para un proyecto, para una plataforma, etcétera. Entonces, imagínense que nosotros hacemos 10 scripts, 20 scripts con el mismo login. Entonces, nosotros estamos poniendo site visit 20 veces o 10 veces o 15 veces, de acuerdo a dónde nosotros tenemos que ingresar, de acuerdo a la página utilizada en este caso. Entonces, para evitar ese tipo de repetición o de duplicidad en cada uno de los scripts, se crea el Page Object Model para poder distribuir de mejor manera esa data. ¿Qué quiere decir? Si en algún dado momento cambian el dominio de login o cambia algo en particular, yo no me tengo que ir a las 20 páginas, a los 20 scripts o los 15 o los 10 que utilicen ese login, sino que yo solo me voy a ir a una sola, lo cambio ahí y se acabó. Entonces eso hace más ágil el proceso y nosotros podemos manejar esto. Bueno, para poder hacer eso, lo primero que yo voy a hacer es algo sencillo. No voy a tocar lo que hemos hecho para que ustedes vean el comparativo, cómo esto se va desglosando de mejor manera. Voy a agarrar el script de login, ¿ya? Y lo voy a copiar. Ya, eso lo hago para que ustedes vean cómo esto se está comportando. Voy a crear un nuevo y le voy a poner test. Ahora nosotros lo tenemos acá. Una de las cosas que me fijé, y no sé si ustedes han venido siguiendo mis clases, pero bueno, esta carpeta yo la voy a eliminar. Realmente esta carpeta se crea, si más no recuerdo, cuando nosotros abrimos el NPX Cypress Open y se crea por defecto, que aquí ya la tenemos abajo, que son los fixtures y los support dentro de Cypress. Entonces esto viene de más, lo voy a eliminar porque realmente no nos conviene tenerlo. Es algo que no tiene que ir acá. Ya. Si ustedes lo tienen o algo así, es porque hemos corrido, nos hemos ido hasta la página de end-to-end y ahí hemos corrido el NPX. ¿Ya? En este caso debemos de correrlo bajo esto, ¿verdad? Bajo Cypress Script Lessons y no meternos hasta el end-to-end para abrirlo porque se crean carpetas, así lo detecta, etcétera. Entonces, cuidado con eso. Bueno, volviendo, lo que vamos a hacer es una manera sencilla y voy a ir desglosando las clases en pequeñas partes para que nosotros comprendamos cómo es el Page Object Model. Entonces, lo que vamos a ver ahorita son los custom commands. Los custom commands son pequeñas funciones que nosotros podemos crear, como particularmente lo podemos, bueno, o lo han creado ustedes utilizando otra herramienta de automatización. ¿Qué quiere decir eso? Que son funciones. Son funciones customizadas que nosotros podemos acceder en cualquier momento y que hacen una operación bajo una finalidad, un objetivo para alcanzar algún resultado ya. Entonces, para hacer un custom command acá, que yo me voy a apoyar de eso, voy a hacer lo siguiente. Yo no quiero ver el viewport y el site visit.
Pero para hacer eso, voy a hacer lo siguiente. Nosotros nos fijamos que tenemos un Cypress config acá. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es, vamos a hacer una conexión con los custom common, pero también vamos a utilizar variables globales. Para crear variables globales en Cypress, nosotros tenemos que irnos al cypress.config.js y dentro del módulo export, bla, 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 y después de las llaves, nosotros le damos enter, como lo acaba de hacer, y vamos a escribir env, que es como un abreviado de environment. Luego de eso, le ponemos dos puntos. Voy a pasar aquí, le ponemos dos puntos y luego abrimos y cerramos comillas. Como nosotros ya tenemos otro elemento dentro de este conjunto de objetos, por así decirlo, lo vamos a separar por comas. Luego de esto le damos enter y dentro de este yo voy a definir mis variables globales que yo puedo utilizar dentro de Cypress. Ojo con eso, y esto también nos puede servir a la larga para utilizar, hacer otras cosas. Pero en este caso yo lo voy a utilizar para esto. Entonces, yo voy a poner login, algo referente. Yo lo que voy a hacer variables globales para mis páginas utilizadas dentro de los tests. No voy a hacer una representación de todo porque si no me llevaría mucho tiempo, sino que le voy a dejar la idea. Ya. Entonces, ahora voy a ponerle login test dos puntos y voy a copiar la URL, ¿ya? Que utilizamos en el login test. Entonces me voy acá, ¿ya? Y solo doy un espacio, le pongo comillas dobles o simples, eso no importa, y lo escribo. Luego de eso lo guardo. Entonces ya creé mi variable global acerca de eso. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta? Manejar esta variable global y poderla utilizar para que con esto yo pueda manejarlo dentro de mi script de mejor manera, ¿ya? Y vamos a utilizar otros comandos o otros statements que me sirven de ayuda para poder utilizar todos estos tipos de operaciones. Vamos a hacer una conexión. Ahorita lo que he hecho, he creado la variable global de mi URL que estoy utilizando. Esta URL es una representación de posiblemente muchos scripts que pueda tener en mi proyecto. Entonces ya lo puse acá. Entonces ahora yo me voy al support y me voy a command.js. Aquí es donde yo voy a crear mis custom commands. En este caso ya me puede dar un ejemplo acerca de eso. Entonces, ¿cómo es las iteraciones? ¿Cómo es el, los statements? ¿Cuáles son las palabras que yo debo de poner para crear un custom command? Este viene representado por, como vemos, Cypress en mayúscula. Ponemos commands, ya, apretamos enter porque ya lo define por ahí, entonces apretamos punto A. Esto es definitivo que lo tengo que hacer si quiero crear un custom command. No me puedo quitar o abreviar o modificar una palabra de estos mismos porque ya son como palabras reservadas, por así decirlo. Luego abro y cierro paréntesis. Entonces, aquí, ¿qué es lo que te dice? Un custom command tiene que tener un nombre, como el nombre de una función. Cuando nosotros creamos una función o ya la hemos venido creando, como acá, quiero ver como los date pickers, si no más recuerdo, nosotros creamos una pequeña función por acá. Entonces a la función nosotros le pusimos seleccionar día. Ya le tenemos que poner un nombre referente. Entonces los custom commands son iguales. Nosotros le vamos a poner un nombre. Este viene dado de esta manera y espero que entiendan. Si tienen preguntas o algo, las pueden hacer y yo con mucho gusto se las responderé. Nosotros le ponemos algo. Entonces le vamos a poner get homepage. ¿Ya? Entonces, dicho esto, ese es el nombre del custom command, que este voy a utilizar para poder llamarlo en mis diferentes scripts o donde yo lo necesite. Ahora, este va a pasar una palabra reservada como algo que yo lo paso por referencia a una función. Creo que eso lo vimos en las clases primeras, donde yo enviaba algunos parámetros como suma, como una resta, algo así. Entonces, es aquí que yo tengo que recibir un parámetro. El parámetro que yo voy a recibir tiene que ser acerca de la URL, ¿verdad? O de una propiedad de la URL. A veces nosotros manejamos bastantes URLs, le podemos poner URLs o algo de acuerdo. En este caso, yo abro, bueno, yo los separo por comas y yo abro otros paréntesis. Entonces le voy a poner property. Luego de este property,
¿correcto? Que va a ser como lo que yo voy a recibir, que en este caso va a ser mi login, o bueno, la URL, ¿verdad? Luego de esto hago una función de arrow y abro y cierro llaves. Entonces, así vienen dados. Si ustedes no me creen, pueden fiarse de estas, cómo es la estructura, ¿ya? Aquí la estructura de ejemplo que tiene es las palabras que no podemos evitar, tiene un nombre y aquí le va a pasar un email y password y aquí va a ir todas las operaciones o actividades que yo necesito para poder dar un resultado acerca de este Custom Commands o simplemente funciones customizables que yo puedo hacer a través de Cypress. Entonces, bueno, a través de esto yo voy a hacer lo siguiente. Esto lo pueden encontrar en internet y se lo voy a proveer o en la documentación que es sci.clear cookies, ¿ya? Y aquí está, que cuando nosotros, esto es bastante bueno utilizarlo porque cuando nosotros estamos haciendo bastantes tipos de scripts, a veces se queda una caché pegada o algo. Entonces, para evitar eso, como que digamos, estamos haciendo en una página sin modificar una página súper nueva que sabemos de que no ha sido tocada anteriormente, entonces hacemos esto por cada script para evitar redundancia de datos, duplicidad de ellos o alguna caché rara que pueda existir. Luego de esto, nosotros vamos a poner, si nosotros no logueamos y algo, vamos a poner clear, perdón, local storage. Ah, ¿qué es este? Que aquí está, ya, por todas aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y aquí es donde yo voy a poner lo siguiente. Me voy a ir acá y esto yo no lo quiero ver, o sea, yo ya no quiero ser redundante porque este site viewport lo hemos hecho en todos, entonces tenemos que focalizarlo porque si nosotros queremos cambiar en algún momento esta imagen o lo actualizan los propios desarrolladores de Cypress y ya no es MacBook 16, sino que puede ser MacBook 17, 18, no sé, otro nombre, entonces solo vamos acá y lo actualizamos. Entonces le voy a poner acá. Dicho esto, ahora voy a hacer lo siguiente. Esto se puede hacer de diversas maneras. Yo solo les vengo a proponer una solución. Y si quieren la pueden aplicar si les gusta o la pueden mejorar o lo pueden hacer distinto. La intención es cómo manejar los custom commands, cómo hacer la conexión con las variables globales y cómo poder manejar estas en los scripts. Luego de esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer un if. ¿Y por qué voy a hacer un if? Porque a medida que va creciendo el proyecto, yo no solo voy a tener una URL, porque posiblemente yo maneje bastantes propiedades. Cuando digo propiedades, bastantes productos, por así decirlo. Imaginémonos que nosotros estamos automatizando, trabajamos en Google y queremos automatizar Google, queremos automatizar Yahoo, queremos automatizar, no sé, otro motor de búsqueda. Entonces es ahí donde yo puedo poner las URLs y donde hago los comparativos. ¿Ya? Entonces la URL, ¿qué es lo que va a traer? Va a traer, bueno, no sé por qué abrí esto, va a traer un property, ¿ya? El property lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, este le vamos a poner un nombre. El nombre que le vamos a poner acá tiene que ser respecto a uno que nosotros creamos ya o de acuerdo a uno que le vamos a pasar a nosotros en el script. En este caso le voy a poner practice login test. Recuerden que voy a hacer un sumario al final de todo esto para que nosotros entendamos toda esta conexión que estoy haciendo. Parece algo difícil, para algunos sencillo, pero creo que se vaya entendiendo. Entonces le voy a poner un nombre ahorita cualquiera. Ya van a ver por qué el de ese nombre. Como todo if, le voy a poner así para llevar de manera ordenada esto y vamos a poner las operaciones dentro de este. Entonces aquí, ¿qué le voy a poner? Visit, ¿ya? Y dentro de este yo le voy a poner para llamar la variable global que yo he creado. Para llamar la variable global que yo he creado es sencillo, es de esta manera. Cypress en mayúscula punto environment, que es y luego de esto, nosotros ponemos paréntesis y ponemos el nombre de la variable global que hemos creado. En este caso está en Cypress config, que este es el nombre de la variable global. Lo copiamos
y lo voy a pegar dentro de estas comillas. Pueden ser dobles o simples, eso no importa y lo voy a grabar. Ahora ya tengo prácticamente creado el custom o la función customizable. Ahora yo tengo que llamarlo. Entonces me voy a mi script y lo voy a hacer. Esto ya no lo necesito. ¿Por qué? Porque hasta adentro y eso tampoco. Pero ahora, ¿qué es lo que yo voy a crear o qué es lo que yo voy a hacer? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Primero que nada, nos vamos a crear una función. Aquí estamos dentro del it. Y ojo con eso, estamos dentro del it. Ya lo he borrado dentro del it. Entonces, comúnmente, y eso se los mencioné anteriormente, cuando nosotros creamos un script y un describe, el describe va a contener varios it, que los it prácticamente son los escenarios que yo estoy verificando utilizando bajo un fin, ¿verdad? Que tienen que ser homogéneos, para mi parecer, o sea, deben de tener un fin relacionado. Si son muy distintos, manejarlos en distintos files, ¿ya? Entonces, por cada it, en este caso solo tengo uno, ya vamos a ver otro ejemplo donde maneje unos dos o tres, entonces, que hemos ya creado. Entonces, por cada it que yo ejecute, para evitar, como decir, la fatiga y llamar el custom command en cada it, mejor yo hago un before each. El before each lo que me va a proporcionar es de que por cada ejecución o cada it, vulgarmente hablando, por cada it que yo tenga, se va a ir al before each, va a buscar el custom command, lo va a ejecutar y luego va a ejecutar el it. Por cada it se va a ejecutar el custom command y luego va a ejecutar las operaciones dentro del it. Entonces, eso es el before each. Cuando esto se ve mucho mejor cuando nosotros tenemos más it relacionados o solo podemos tener uno, pero se maneja de mejor manera, es más organizado y yo no tengo que estar poniendo variables repetidas ni nada, sino que yo sé, al menos en este caso, por cada ejecución, que es la URL que yo quiero abrir, lo puedo abrir antes y luego ya solo me dedico a las operaciones centralizadas del lead y no me dedico a funciones globales, por así decirlo, que puede ser un login. Entonces, en el before each, para poder, su estructura viene por paréntesis y adentro otros paréntesis, hacemos una función de arrow y luego vienen las llaves. Luego de esto, voy a llamar mi custom command. Para llamarlo es ci. ¿Cómo le pusimos al custom command? Vamos a ver. Le puso get homepage. Entonces vengo yo, le pongo get homepage. Aquí ya lo estoy llamando y luego lo abro. Y luego de esto, lo único que hago es mandarle un parámetro. Y el parámetro, ¿qué es lo que le voy a mandar? Puede ser comillas doble o simple, pero deben de ser comillas. ¿Y qué parámetro le voy a mandar? El parámetro que le puse al custom command en la property que voy a recibir. ¿Qué es lo que voy a recibir? Practice login test. Veamos esto que ya se va viendo bonito. ¿Ya? Entonces, y lo grabo. Entonces, como ustedes pueden fijarse aquí, si todo lo he hecho mal o ustedes creen que no va a correr, entonces vamos a verlo. ¿Ya? Vamos a abrir el NPX Cypress Open y luego de este, vamos a irnos por acá, le damos acá y luego nos vamos a Test Page Object Model Script. Entonces aquí me va a hacer el script de manera perfecta. Ya abrió el login, entonces se funciona el before each y lo hace. Ya. Bueno, aquí aparece esto porque me da una alerta de cuando ustedes se meten prácticamente al login, como no es una estructura bien diseñada, sino que es una página de prueba, entonces tiene esa alerta, pero no se preocupen. Eso es propio de la página. Ya cuando estén en un proyecto, esas alertas deben de ser linkeadas o reportadas, ¿verdad? Pero en este caso lo vamos a omitir o por si ustedes lo ven, entonces no pasa nada. Eh, entonces, haciendo un sumario, lo primero que hice es agarrar el script de login, ¿ya? Y ver, copiar todo. Voy a ir como quitando ciertas cosas y modificándolas para que nosotros vayamos viendo más bonito el test. Entonces, estoy aplicando el patrón de Page Object Model, apoyándome en este caso de los custom commands que ya ese file lo provee Cypress.
¿ya? Entonces, creo mi variable global. La variable global yo la creo en cypressconfig.js. Hay un módulo export, bla, 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 creado por defecto cuando yo instalo Cypress. Entonces, yo solo me meto a las llaves, aprieto Enter, creo las variables globales que van a ir dentro de este objeto, por así decirlo, y aquí es donde yo lo creo. Le pongo un nombre a mi variable, ese es el nombre de la variable global, y le pongo los datos, la referencia, el contenido, etcétera. Luego de esto, yo creo mi custom command. El custom command viene dado por estas palabras que ya no los puedo quitar, sino que ya me las tengo que saber que estos son custom commands. Le pongo un nombre al custom command y este va a recibir una referencia. La referencia que va a recibir va a ser una palabra. ¿Qué palabra va a recibir? En este caso, como un código que yo le he puesto. En este caso, yo me voy aquí y el before each lo voy a ejecutar con el custom command y aquí le paso el código, por así decirlo. Le pude haber puesto SEB, le pude haber puesto computadora, lo que sea, pero algo referente a lo que estoy creando. Entonces le puse practice login test. Entonces con el practice login test se va a ir al custom command, lo va a recibir y va a decir, ajá, he recibido esto. Entonces voy a ejecutar la variable global que se llama login test que está en Cypress Config y aquí se va a ir. Entonces, veamos otro ejemplo sencillo para que nosotros lo veamos. Digamos, en este test page, eh, estos son distintos, veo yo. Este es igual, va. Veamos este. ¿Ya? Vamos a copiar otro para que ustedes vayan viendo y bajo ese yo voy a ir creando las cosas. Entonces voy a crear un nuevo file. Entonces voy a hacer lo mismo y aquí lo voy a hacer más rápido. Yo tengo esto, ¿ya? Y ya no quiero que se vea porque se repite en dos it. Entonces aquí es donde vamos a ver más la funcionalidad del before each. Entonces lo voy a crear mi variable global. Como voy a crear otro objeto, le doy una coma y voy a ponerle un nombre. El nombre que le voy a poner puede ser, digamos, radio check test page, por decir algo. Dos puntos, espacio. El espacio solo lo pongo por mera semántica o por tener algo organizado, pero no puede ir al espacio y luego lo pego. Luego de eso he creado mi variable global. Entonces ahora yo me voy al command, ¿ya yes? Y aquí yo voy a crear un else if, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? De que si entonces la property no va a ser igual a lo que puso arriba, sino que va a ser igual a otra cosa, digamos, practice radio check buttons. Entonces abrimos y cerramos y luego vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar aquí para hacerlo un poco más rápido y luego aquí voy a ponerle el nombre de mi variable global, que fue todo eso que le puse. Entonces nos vamos acá y lo grabamos. Luego de esto, lo único que vamos a hacer, nos vamos a ir al aquí y luego le voy a dar enter porque lo voy a ejecutar para todos. Entonces le voy a dar before each, ¿ya? Y luego de eso voy a crear mi función arrow, ¿ya? Y luego le pongo sci punto como le puse al custom command que es global, ¿verdad? En este caso por eso va a contener todo get homepage, creo que es. Entonces, y dentro de ese le voy a poner como el código para poder llamar ese. El código es practice check, que es este, ¿ya? Y al tener esto, ya tengo implícito eso, entonces lo borro para este, ¿ya? Y ese también ya no lo necesito, ¿ya? Entonces, miren cómo se va viendo como mejor esto. ¿Por qué mejor? Porque ya solo se va viendo la ejecución o los elementos importantes de cada uno de estos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle page radio check script. Le puse doble I, ya lo vamos a editar. En este caso, lo que yo recomiendo es ese tipo de errores me ha dado anteriormente, es cerrar esto porque guarda algún tipo de caché. No sé, entonces vamos a cerrarlo y abrirlo de nuevo.
Cuando tengan abierto eso y los custom commands están haciendo, operando o modificando alguno, a mí al menos en lo particular me da ese tipo de error o un error, ¿verdad? Entonces mejor cierro, lo abro y luego se ejecuta. Luego de esto va a intentar abrir a donde nosotros hemos ejecutado y lo abre, hace el primero y el segundo y todo ha funcionado. Entonces, como les digo, recapitulando, lo que nosotros hemos visto es el diseño del Page Object Model o POM, P-O-M, que es prácticamente organizar nuestro código para que ya se vaya viendo más reducido, evitar la duplicidad de código y así poder hacerlo más organizado. En ese caso me he centrado en el viewport y en los site visit o las URLs que tenemos en cada script. Entonces he creado una variable global. La variable global la creamos en cypressconfig.js. Solo agregamos environment, tenemos esta estructura y le ponemos una coma porque el end-to-end ya viene dado por defecto cuando nosotros lo instalamos. El end-to-end también tiene otra serie de opciones que lo pueden revisar en la documentación oficial de Cypress para tener más información. Luego de eso creo mi variable globales. En este caso solo son simples URLs y yo le pongo algo respecto a la variable, por así decirlo, eh, creada. Luego de esto creo mi custom command que ya viene dado por este tipo de comandos o statements y le pongo un nombre. Y luego le pongo una referencia. Ojo, la referencia puede ir o puede que no vaya, como nosotros lo podemos ver en otras ocasiones, o sea, no es necesario que vaya, pero sí un nombre. Luego de esto, yo le pongo todas las operaciones como que fuera una función normal, ¿ya? Pero en este caso yo me he apoyado de otra serie de características que siempre nos ofrece de acuerdo al proyecto que nosotros estamos haciendo. Luego el viewport ya lo pongo acá. Si el viewport cambia en algún momento o lo desfasan o queda desactualizado, entonces solo borro y no pasa nada. Entonces, luego aquí hago un if para comparar el property, que es un código que yo le voy a enviar desde el propio script, ya, practice chat script o practice login test. Y luego de esto, el código lo va a leer y va a ejecutar la variable global que yo he creado dentro de Cypress Config. Y el before each se va a ejecutar para cada uno de los it si yo tengo más de uno. Si tengo solo uno, entonces solo ejecutar en uno. Pero en este caso también yo lo puedo dejar así, lo puedo manejar así en lugar de ponerlo en el it, porque uno, evito duplicidad de código, aunque solo tenga uno, porque a la larga yo puedo poner o en el futuro puedo poner y aumentar más it dentro de mi script, posiblemente por nuevas funcionalidades o nuevas implementaciones que se hagan. Bueno, entonces si tienen dudas o algo, pueden escribirme. Si les gustó el video, denme su like que me ayuda mucho. Y bueno, nos vamos a seguir viendo en la próxima clase, viendo más acerca del Page Object Model, implementándolo para que ustedes ya tengan una idea más robusta acerca de este design pattern, por así decirlo, o patrón de diseño que nosotros tenemos disponible para poder organizar nuestro código y que se vea mejor. Bueno, cuídense y nos vemos en la próxima clase.